Declamar nos permite expresar ideas, emociones y sentimientos y es una manera genial para que nuestros estudiantes pierdan ese temor a hablar en público. Hola queridos amigos y amigas, qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo taller en el cual vamos a ver el proceso didáctico de la declamación. Es muy importante que aprendan la forma de expresarse, de vocalizar, de transmitir esas ideas, de sus sentimientos nuestros estudiantes. Sin más que decir, comenzamos. El proceso didáctico de la declamación. La declamación es una de las formas oral que consiste en recitar poesías con entonación y mímicas convenientes. Nos permite expresar el arte poético y así también emociones y sentimientos. Las etapas de este proceso son preparación, comprensión, interpretación y declamación. La etapa de preparación es aquella que procura crear actitudes favorables que lleven a los alumnos a interpretar la declamación conveniente de la poesía. En esta etapa los alumnos serán conscientes de lo que es la poesía, la declamación, su importancia y de igual manera se deberán sentir motivados para realizar el proceso de declamación. La comprensión es la traducción de signos gráficos u orales a ideas, mediante la capacitación del mensaje que conlleva la poesía. En esta etapa necesitamos que el estudiante comprenda lo que está transmitiendo el poeta, el autor, con su obra. La etapa de interpretación es la determinación de las relaciones para llegar a generalizaciones. En esta etapa los estudiantes ya comprenden lo que dice el poema y tratan de interpretarlo haciendo mímicas, haciendo gestos, haciendo tonos de voz ya sea más altos, más bajos, dependiendo de la musicalidad y entonación que exija el poema. La declamación es la expresión de la poesía utilizando la entonación y mímicas adecuadas. Aquí hacemos énfasis que la declamación permite transmitir emociones y sentimientos, por lo cual los estudiantes deben estar preparados para este proceso. Ahora revisemos algunas estrategias que consideramos que son útiles dentro del proceso didáctico de la declamación. Para la etapa de preparación le recomendamos recitar poesías aprendidas anteriormente. Esto ayudará a que cree relaciones. Así también conversar sobre la importancia de la poesía y su belleza. Dialogar sobre aspectos importantes para la recitación, como son la vocalización, mímica y tono de voz. De igual manera recomendamos que se motive a los estudiantes a investigar sobre datos biográficos del autor. Esto les ayudará a comprender el tipo de poesía que éste realiza. De igual manera, es necesario que establezcan relaciones de los contenidos del poema con las experiencias propias que ellos tengan. La poesía permitirá que los estudiantes aprendan nuevos términos por contexto. En la etapa de comprensión recomendamos observar a detalle las ilustraciones que pueden acompañar al poema. La práctica de leer y escuchar poesía les permitirá determinar el contenido de la misma, descubrir el mensaje, comparar el contenido con sus vivencias personales e incluso relacionar el título de la misma con el contenido. Para la etapa de interpretación recomendamos que se practique memorizar de forma parcial y luego de manera total la poesía que se está trabajando. Realizar prácticas de declamación haciendo énfasis en la vocalización, entonación y mímica adecuada. Aquí podremos corregir y pulir varios de los detalles que se encuentran dentro del proceso de declamación. En la etapa final es ya cuando vamos a ver los resultados de todo el proceso y vamos a poder apreciar cómo nuestros estudiantes recitan, ya sea de forma individual o colectiva, la poesía que se estuvo trabajando durante todo el proceso. Y para finalizar, nosotros como docentes podemos corregir errores ya sea de vocalización, entonación y mímica. Para la ejemplificación vamos a pedirles a nuestros estudiantes que realicen el repaso de un poema a la naturaleza. Para la etapa de preparación, las actividades que van a realizar son definir el poema e investigar sobre el autor. De igual manera, se va a conversar sobre la vocalización, la mímica y los tonos de voz que van acorde a esta poesía. Para la etapa de comprensión, vamos a analizar la estructura del poema
y las ideas principales y el mensaje que nos da el mismo. Para la etapa de interpretación vamos a practicar el poema en su vocalización, mímica y tonos de voz. Asimismo, se tratará de transmitir las emociones que está brindando esta poesía. Y por último, en la declamación se recitará el poema expresando sentimientos y emociones. La declamación es muy útil para que los estudiantes puedan repasar la participación en público. Estimados participantes, llegamos a la actividad interactiva en la cual les vamos a pedir que nos cuenten una experiencia que hayan tenido con relación a la declamación, ya sea con sus estudiantes o de manera personal. No se olviden dejar sus respuestas en la caja de comentarios. Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho el contenido abordado el día de hoy, en el cual vimos este proceso que es muy importante dado que permite que los estudiantes aprendan a expresarse y también a perder ese temor a hablar en público. No se olviden también de realizar las actividades propuestas. Tenemos dos. La primera es dejar su comentario y la segunda es de realizar el pequeño cuestionario que está en la descripción. También les pedimos que se suscriban si no lo han hecho y también que activen las notificaciones para que ustedes se enteren de todo lo que estamos haciendo. Compartan esto con sus demás colegas y bueno, pues sin más que decir, me despido hasta el próximo taller. Un fuerte abrazo. Te invitamos a participar en el curso de planificación didáctica para inicial y preparatoria. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Juntos aprendemos cada día más.